asumo las palabras que voy a utilizar, hay que pagarle el carro al presidente Noboa. Sin Maquillaje llega gracias al auspicio de ¡Repelente! ¡Repex! ¡Qué rico huele! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? He vuelto sin maquillaje, he Así vuelto es verdad, sin te habíamos maquillaje, no extrañado, se iban a quedar sin mí. Y bueno, resulta que en este país es muy difícil estar al tanto de lo que pasa, estar igualando con todo lo que sucede. Así que acá estamos intentándolo porque vamos a hablar de lo que pasó ahora en la crisis entre Ecuador y México gracias al presidente, a Jorge Glass, a AMLO y todo lo que está pasando. ¿Cómo estás, Catrina? Extrañándote, es verdad. La semana pasada hablamos de Mayra y de repente ya ahorita. Me fui, capaz estoy en De el nuevo, libro. la Embajada de México. Claro, que dije capaz estaba, no vine estamos- con lo de Maya, dije capaz algo por ahí en alguno de esos Imagínate. de los chats. Pero lo que estoy contenta es el panel. O sea, los invitados de hoy día son invitados, creo yo, que deberían de ser más frecuentes. Primero, con el señor César Febres Cordero, columnista, copresentador del programa NRTP, junto a Pamela León, que la tuvimos la semana pasada. Inteligentísimo. ¿Qué te puedo decir? Creo que es una de las grandes Joven. voces, muy joven, Joven. muy joven, y una de las grandes voces que deberíamos de escuchar más seguido en este país. Y por otro lado, la gran periodista Carolina Mela, que no necesita mayor presentación. La conocemos todos desde Ecoavisa, estuvo recientemente en Teleamazonas, hoy escribe para El País, así que es un deber también de ustedes leerla. ¿Cómo están? Bienvenidos, es un placer tenerlos acá. Hey chicos, muchas gracias también por invitarnos, ¿no? Sí, un placer estar aquí con este recibimiento. Se da servicio el jueves a mí. No, oye, yo digo, no sé ni por dónde empezar realmente, porque además de haber sido testigos de lo que sucedió la semana pasada con esa irrupción a la Embajada de México, con todo lo que ha pasado y con todo lo que se ha llevado alrededor, ¿cómo lo defines tú lo que acaba de pasar, César? ¿Cuál es tu definición? Y un bochorno, una confusión tremenda también para el país. Mucha gente dice que estamos defendiendo nuestros derechos, a que se cumpla con la justicia, a que se lleve preso a Glass. Pero primero que no entendemos, creo que la dimensión del Ecuador, al resto del mundo no le importa Jorge Glass. Ahorita creo que estamos ayudando un poco en ciertos espacios a que se crean que es un perseguido político, a balearlo, porque lo fuimos a buscar en una embajada, que es una cosa casi sin precedentes. Pero generalmente la gente no piensa que es un mártir o un villano. Jorge Glass no existe, pero lo que sí existe son estas reglas. Y aquí hay que recordar que lo que nosotros violamos, esta Convención de Viena, es una norma que es parte también de las leyes que el Ecuador acepta. O sea, lo hemos vuelto algo propio. No estoy hablando en términos estrictamente jurídicos, pero no podemos, por defender un concepto, atacar otro, por defender un compromiso, atacar otro. Y eso es lo que ha hecho el Ecuador. Ahora, también hay una parte que dice, ¿no? Pasó lo de Angostura en su momento, no hubo sanciones, tenemos que hacernos respetar porque Jorge Glass tenía orden de captura. No puede ser posible que la Embajada de México le siga dando asilos a personas que han sido investigados, están siendo investigados con orden de captura. ¿Cuál es tu posición frente a esas posturas, Caro? Mira, hay un artículo, un editorial de Diario del País que me parece muy interesante y es que él decía que es imposible pensar que es correcto lo que sucedió en el asalto de la embajada, pienses lo que pienses de Jorge Glass. O sea, y es un poco lo que decía César, ¿no? O sea, es decir, Jorge Glass es desconocido probablemente para la comunidad internacional, pero lo que sí quedan son estas reglas y estas leyes en las que todos cumplimos. Y yo creo que aquí lo que se está dejando es un claro mensaje, incluso al interno, ¿no? O sea, no importa lo que pueda decir, es capaz un representante como un presidente puede hacer esto para la comunidad internacional. ¿No podría ser lo mismo al interno? Exacto, no nos da una muestra también de lo que es Daniel Noboa, de lo que podría llegar a ser. Nosotros como ecuatorianos, más allá de la imagen internacional, Sí, nosotros claro. que sabemos quién es Jorge Glass, de lo que puedes pensar, de lo que hizo Jorge Glass, pero no te da una muestra acerca de cuál es la manera de actuar de Daniel Noboa. No es, por ejemplo, que el hecho de que El Salvador es el único país que dijo, no voy a opinar, no te da una pista de hacia dónde quiere ir. Estamos hablando tal vez de una buquelización del señor Noboa. Además que mucha gente criticaba eso en su momento de Rafael Correa, ¿no? Si se acuerdan también, ¿no? Que él utilizaba un poco las mismas estrategias. Lo que pasa es que hablamos de lo para que nos posicionar. conviene. Yo pregunto, porque también yo he escuchado Sí. muchas voces que dicen, ¿de qué nos sirve? Pues, ¿y de qué nos sirven los organismos internacionales? ¿De qué nos sirven las relaciones exteriores si nunca nos han ayudado ni nada? Pero yo digo, esto es como un seguro de salud. No te sirve hasta que lo necesitas. O sea, A ver, O sea, nos dan civilización, creo yo. O sea, no no, sé. Es básico, Yo vamos a digo- ser civilizados. somos un país que necesita ayuda y comparémonos con Bukele. Bukele se ha enfrentado a unas maras que eran tremendamente violentas, una tasa de homicidios de más del 100, pero
gente sin mucho dinero, porque no son narcotraficantes realmente es, de así peso. es. Nosotros estamos enfrentados a redes de narcotráfico internacionales. ¿Qué significa? Que tienen mucho dinero y que tienen contactos afuera. Ujú. Necesitamos aliados que nos den, que confíen en nosotros para darnos recursos e información. Aparte que en el marco de una crisis financiera, con más razón necesitamos buscar ayuda. Y esto, para mí ese es el peor efecto, es el sutil. Esto lo que va a hacer es dañar la reputación del Ecuador, complicar el ¿Tú crees trabajo de realmente nuestro que va a servicio dañar la exterior. reputación? Sí, sí. ¿Qué tanto Externamente. quieres ayudar a un país con un presidente tan impulsivo? ¿Cómo van a manejar los recursos o la información que tú les des? ¿O cómo voy a quedar yo ante el mundo por ayudar a este país Pero lo que abiertamente? pasó ayer en la OEA no da a entender mucho eso, porque tampoco hubo sanciones, no hubo nada. Es O que sea, la realmente OEA fue como no un tiene llamado de mucha atención. capacidad sancionatoria. La OEA no te puede ir y imponer un bloqueo. La OEA te La puede Corte. suspender. Y es verdad, ahora México nos va a llevar a la Corte Internacional de Justicia. La Canciller mexicana ya está pidiendo que se nos suspenda pidió. como miembros de la ONU. Ujú. Igual ni pagamos. Nos vemos como 8 años. de Ajá, bono. estamos suspendidos, O sea, así es. Desde el 2015, ojo, 2015, gobierno de Correa, Moreno, Lazo y ahora Noboa. ¿Qué dice el artículo 5 de la Carta de Naciones Unidas para que nos pongamos en contexto? Todo miembro de Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva coercitiva por parte del Consejo podrá ser suspendido por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad del ejercicio de derechos y privilegios inherentes a su calidad de miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo. Y el artículo 6, todo miembro de Naciones Unidas que haya violado los principios contenidos en esta carta podrá ser expulsado a recomendación del Consejo. ¿Y eso qué cómo nos afecta a nosotros? Pregunta. De nuevo. ¿Qué pasaría ahí? Un Ecuador expulsado de la ONU es una cosa más allá del acceso a ciertas cosas que nos provee las Naciones ¿Cómo te Unidas, pone a ti, no? Como país. nos aísla del mundo. Exacto. ¿Ya? Y de nuevo, entonces estamos peleando una guerra contra estas organizaciones criminales internacionales y vamos a hacer unas parias mientras lo hacemos. O sea, no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que, y asumo las palabras que voy a utilizar, hay que pagar el carro al presidente Noboa. Pero, pero tampoco creo que hay que llegar al extremo del expresidente Correa, que está él o la persona que se para al lado de él pidiendo que nos retiren embajadores, que se rompan relaciones, que nos apliquen la cláusula la perdió democrática, completamente. que es una ¿Sabes? locura, La perdió pues, ¿no? completamente. Pero también pasa lo que siempre ha pasado. Todo se vuelve político, todo se vuelve radical. Entonces, por un lado tenemos al gobierno que ciego, sordo, mudo, porque al día siguiente de lo que había sucedido estaban en Imbabura haciéndose limpias. Entonces, como diciendo, realmente nos importa nada lo que está pasando. Y por otro lado, un expresidente que está pidiendo sanciones, que también sale de cualquier cosa. Y por último, una asamblea y asambleístas de la oposición que, perdónenme, pero yo también soy mujer y lo digo con todo el respeto del mundo, es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, no existe esta manera de poder conversar, de poder generar un debate, de poder reclamar, de poder exigir. Porque no hay, o sea, no tenemos ese tipo de... Me encanta tu asombro. No, es que ¿sabes lo que esta asamblea pasa? es muy parecida a la que fue, Pero- a la que fue pero, defenestada, ¿no? O sea, Entonces, si cuando hubo una razón cuando perdamos el asombro ya apaguemos sí, la sí, luz y por vayamos. supuesto, no está. Pero qué difícil no perder el asombro en este país. O sea, ¿No te asombró lo de la Completamente. embajada? No, ¿Lo que totalmente. pasó? Tú sabes lo que sucede incluso ese día, que yo estaba monitoreando obviamente lo que está pasando, porque no estaba en Quito, y estaba hablando con una colega, con una amiga, que es Ana María Cañizares, que es la corresponsal de Claro, CNN, claro. y yo le estaba diciendo, porque vi un video de ella fue la primera que sube este video donde dice, está llegando un contingente militar afuera en los exteriores de la Embajada de México. Y tú sabes que después, cuando ya pasó todo esto, yo me acordaba de lo del 30 de septiembre, que pasó una cosa similar. Es como que llegó un pelotón antes de la incursión también militar al hospital para poder sacar a Correa. Llegó un pelotón de la policía y bajó y dice, no, tranquilo, es como para medir un poco el campo de batalla, ¿me entiendes? Y se fueron y a los minutos llegaron los militares y se dio todo lo que pasó en el año 2010. Y en esta ocasión pasó una cosa similar y yo recuerdo que ese día estaba hablando con Ana María y me dice, he venido a comer un poco antes porque estoy vigilando, obviamente. Y a los segundos ella ya no me respondía cuando comencé a ver de que se había incursionado y no me respondía, dije, pasó algo. Pasó algo. pero ¿cuál Y hubiera sido el efectivamente precio? había pasado Aquí que viene la había pregunta, incursionado. ¿cuál hubiera sido el precio político si es que Glass se iba? O sea, ¿qué hubiera pasado si es que Glass salía, si es que sin el salvoconducto? Porque al parecer hay sospechas que el hecho de que haya llegado el avión Hércules mexicano, había el chance de que se vayan en el auto y se metan y se vayan. O sea, ya son Pero Finalmente elucubraciones. llegó ese avión. Pero Eso es lo que iba a preguntar. Es lo Sí, que, no, es lo que no. estaban diciendo que Ahora- iba a poder hacer. bueno. Sí, o sea, ¿Qué le tenía miedo igual. al gobierno? El gobierno tenía miedo a que les digan toco con el correísmo.
A ver, primero que no hubiera sido inédito porque tuvimos algo parecido con María Los Ángeles Duarte en el gobierno de Lazo y aparte de las salidas de Glass de la cárcel, que el SNAI no respondió de manera oportuna cuando fue la primera audiencia en abril del 2022 y salió finalmente. Segundo, que el miedo era por la consulta. Bueno, ¿quiénes se verían más afectados, en su opinión, negativamente por una fuga de Glass? El anticorreísmo más duro, la derecha más dura. Pero si esta consulta está diseñada en buena medida también para ellos, porque les estás poniendo la pregunta de extradición, que no es que les interesa solo a ellos, pero es un tema que han reclamado. Les estás poniendo el trabajo por horas, ¿ya? Te estás yendo contra los jueces que abusan de los recursos de garantía. Estás diseñando una consulta que, en fin, convence a la derecha. Estás en una consulta que, aunque hasta hace poco, antes de esto, el correísmo no era muy firmemente opositor, porque el correísmo diga estoy en contra de un par de preguntas, ellos iban a quizá votar sí. Solamente por ellos te metiste y evitaste que Glass se fugue. Podías, por último, armar un teatro. No te podías meter un carro si es que salía en un vehículo diplomático. Pero era menos condenatorio que entrar a la embajada. Puede Yo también ser, creo porque al final era estabas que se en esperen el- nomás en un Pero, o rato. podías hacer el teatro, podías poner a la policía que pateen una llanta, no iban a dar un comunicado, un memo, quejándose, y ahí moría el tema, y Noboa podía decir, pues, hicimos lo que pudimos, y pasamos al siguiente escándalo, Polip, no sé, o sea, pero yo realmente no que sé qué además es un estaba escándalo, buscando. ¿no? Lo de Poli, por si acaso. Sí, sí, sí. Pero y que lo menciona mancha a pero Glass. yo sí creo que es político. O sea, la decisión de entrar así Pero todo es político. tiene que, sí, pero va directamente relacionado a un tema de popularidad o no. Si Glass escapaba y si Glass se iba, perdóname, o sea, iba a ser un golpe importante a la popularidad del presidente. Y en este momento el presidente no necesita ser impopular porque se viene una consulta. Muy difícil que un presidente sin popularidad gane una consulta. Ya vimos lo que pasó con Lazo. A ver, pero la gente que no duerme por si Jorge Glass sufre o no, está preso o no, son los correístas y anticorreístas más extremos, creo yo, que ya estaban casi que decididos, que eran votos que tú debías movilizar. En el Ecuador no es difícil movilizar porque el voto es obligatorio. O sea, ¿tú crees ¿Ya? que la mitad del ecuatoriano promedio no le importa qué pase con Glass? No digo que no le importe enteramente, ¿No crees que afecte Pero- a su presidente, pero no la imagen afecta. les política? preocupa más en la cuestión de la impunidad a la que nos habla el gobierno, qué pasa con Fito. ¿Ya? Exactamente. Ya. ¿Dónde está Fito? Les preocupa ahora, y quizá haya sido un intento del gobierno, la única cosa que me parece que tiene sentido es distraernos de la economía, un intento del gobierno de distraernos, porque eso les preocupa más a la gente. A la gente le preocupa Claro que que hay una subida Trabajo. oficial del gas, Que pero ya la se notan los precios, especulación, además. la Ya se notan los especulación precios. lo ha disparado Todo más está arriba, incluso porque yo he escuchado de gente que vive en Olón, cerca donde el presidente pasa bastante tiempo, ahí se disparó, en las narices del presidente, y así en medio país. Entonces, esos temas de la economía, de la seguridad, las cifras que el gobierno por un lado te lanza en general, se ha reducido la violencia y la criminalidad, y luego te dicen sí, pero ha subido la extorsión. La el extorsión ha subido secuestro. 400%, por si acaso. Ya, y aparte, otras cifras que habría que actualizarlas, ¿no? Pero en su momento, en febrero, 10.000 detenidos en el estado de excepción, menos de 500 procesados. Mm. ¿Ya? Luego ha subido a 16.000 o más detenidos hasta que acabó el estado de excepción. ¿Cuántos fueron procesados? Y de esos, ¿Y dónde ¿cuántos están, por...? además? Eso Exacto, también, ¿dónde están? por Porque para secuestro, por 16.000 extorsión y por detenidos, terrorismo. ¿Dónde están? ¿Dónde están detenidos todas estas personas en cárceles ya con un alto hacinamiento también? Y es interesante lo que dice César también, porque yo creo que, por ejemplo, esta misma mesa, ¿no? Estamos hablando de esto que ha sido noticia durante todos estos días y no estamos hablando de otras preocupaciones reales de la gente. La especulación, los precios, que cada vez es más impensable poder la llegar falta a de alcanzar liquidez a la en canasta la básica, calle, que las ha aumentado empresas de no hecho. tienen- no, Ahora mismo la las deuda que escuelas, tiene el Estado Catrina, con Ya, todos los o sea, proveedores. ya nadie habla de Las em- Mayra. Ya, o sea, Bueno, nadie habla qué de bueno, Mayra. O qué sea, bueno, nadie habla porque del esa es otra caso cosa. caso Metástasis. Qué bueno, Mayra, hermano, una cosa porque... similar. Me refiero, mira, yo que trabajo en un programa que tiene que revisar la coyuntura, tiene que ¿Cuál? ver qué es lo que está pasando en el After, este programa que está financiando este podcast. Qué horror. qué No, horrible. Por nosotros ese tipo nos cosas damos salen cuenta de los cómo, chismes. de este jueguito, de poner noticias sobre noticias, porque, por ejemplo, por tiempo, a veces, ayer 3 bloques para hablar de la crisis entre México y Ecuador. Y ya no pudimos hablar del juicio de Polit, de los casos de la fiscalía, de la subida del IVA, de todas estas cuestiones que sí yo también creo que podría ser una cosa de la espectacularización, ¿no? Que O fue sea, lo es que hablamos mucho la más semana impactante pasada. ver Porque- policías trepando un muro en México que Y fijarse y que ahí está hay dos subiendo el gas. elementos interesantes, creo yo. Lo primero es que había preguntado hace poco un diario, ¿no? Bueno, ¿y qué puede ser el efecto político de purga de metástasis? Yo digo, por ahora es un golpe duro al correísmo y al PSC, pero cuidado, porque esto requiere de mucha atención.
Y en países donde hay mejores hábitos de lectura, más información, mejores condiciones económicas que te da tiempo libre para tener más actividad en la política, la gente igual no está tan informada. En el Ecuador va a ser menos. Y si no estás tan informado, ¿qué tanto te afecta lo que salga sobre purga, metástasis, que luego se confunde y no sabes si el caso de Terán es el de obstrucción en la justicia o de metástasis y luego lo menciona Douglas en Miami? ¿Qué es todo esto? Y lo otro es, estás peleando contra México en un tema de espectacularización. México con facilidad te puede ganar. Tú decías que lo sacaron a Glass ya en el carro y México te saca el video de que a Glass lo sacan de adentro. Luego acá te quieren encuadrar que, bueno, Glass en su propia comunicación con sus abogados y la gente del correísmo habló algo de un vehículo, pero eso no llega al extranjero. En el extranjero México no tiene las de ganar y luego ese espacio mediático que no controlas se puede filtrar hacia el Ecuador y hacerle daño al gobierno. Ahora, ¿cuál es la posición de ustedes ante estas voces, que son bastantes y son respetables además, porque no son voces cualquiera, que hablan y que dicen y justifican lo que ha pasado? Es decir, está bien lo que pasó, no nos pueden ver la cara, no nos pueden seguir viendo la cara, sobre todo México, que ha sido, en este caso, para las voces, aquellas que dicen esto, entre ellos está Martín Payares, está Carlos Andrés Vera, quien quiero mucho, el mismo Carlos Vera, Roberto Aguilar, o sea, gente respetable, con opinión importante dentro de toda esta círculo rojo, llamémoslo de alguna manera. ¿Qué opinión les merece? A ver, yo creo que es lo que hablábamos desde el inicio, ¿no? Yo creo que a veces se están olvidando de cómo también llegó a ser Correa en su momento. O sea, es como un guión un poco de lo que va utilizando, de cómo se vuelve permeable la justicia o las leyes, digamos, que se terminan convirtiendo en personas que abusan de su poder. Y así, en un momento, recuerda que algunos de ellos, no todos, y en ese momento no tengo como el nombre preciso, pero de alguna manera defendían los inicios de Correa. Después se dieron cuenta y tuvieron que un poco echar para atrás en eso y se volvieron de alguna manera casi opositores, ¿no? Yo creo que para mí en los gestores de opinión y sobre todo cuando se tratan de periodistas, lo correcto siempre es tratar de poner los hechos, ¿no? Yo soy de esas personas que digo, hay que poner las cosas son como estas de aquí y la gente tiene que sacar de alguna manera sus opiniones, sus propias conclusiones, porque para poder opinar sobre algo están otras personas, otras personas que son mucho más políticas, que tienen que dar su opinión y que además también son personas que tienen poder de decisión, lo cual también es importante increparlos. Pero tú, Carolina, ¿tú crees que no está justificado decir que valía la pena que no nos vean más la cara, de que no sea la impunidad del mensaje que dábamos también a la interna? O sea, justo las personas que mencionó Catrina. No, o sea, para mí no tiene justificación lo que sucedió el día viernes. O sea, para mí las leyes están hechas para algo. Yo es lo que decía, pero puede ser una cosa tonta, pero nos vuelven civilizados, ¿me entiendes? Entonces, si una autoridad, como la máxima autoridad, se puede pelear con otro gobierno o con otro país, y peor un país como México además, en unas circunstancias muy graves en las que estamos pasando con toda la parte migratoria, negocios, economía, etcétera, internamente lo que estamos pasando, y poner como todo tu foco de atención en eso. No digo que no exista un costo político, que yo sé que los políticos siempre tienen que medir eso y siempre es lo que les interesa, pero no sopesan también esta otra parte que es a lo interno, que son los verdaderos intereses que tienen a las personas. Yo creo que sí, pero sí, claro, hay tres cosas que yo señalaría estrategia de comunicación, de esas opiniones de gente respetable. Para mí no toda opinión es respetable, pero sí son gente respetable. Sí, por supuesto. Sí. Por eso cité a los que cité. Hay inconsistencia o parcialización, hay miopía y hay digámosle, parroquianismo, provincianismo, ¿ya? Lo primero es que, claro, si hubiera sido bajo Correa, estuvieran rasgándose las vestiduras, Eso es lo que golpes Claro, de pecho. sí, Y no reconocen lo que, no sé si lo mencionaste antes de que empecemos ahora, una posible deriva autoritaria en el presidente. Sí, o ¿Ya? sea, eso es lo que a mí particularmente es lo que más miedo me da de todo este asunto. Yo vi esa entrada en la embajada, dije, ¿qué me evita a mí de que de pronto cojan y se meta con Yasunidos, por dar un nombre cualquiera? O que de pronto algún medio de comunicación que no le gusta, como hacía nuestro amigo de Bélgica, y comenzar a O manejar como un eso. dirigente indígena que a veces no nos simpatizan, pero son ciudadanos. ¿Qué a mí qué me dice que un presidente que es capaz de mandar a entrar a la policía a una embajada violando todos los convenios internacionales no lo va a hacer a la interna cuando no hay ningún país que está viendo? También es no un hay- mensaje, ¿no? O sea, Claro. yo estoy preguntándome, Exacto. no estoy acusando, Ojo, me estoy Es un preguntando. mensaje, es un mensaje poderosísimo. No solamente soy bravo y me importa un carajo Las reglas. las reglas, lo que Así. piensas, lo que digas tú. Eso en Y el política es mundo. peligroso. Lo otro también es
no darse cuenta en qué tiempo vivimos. O sea, tenemos a tiranos como Ortega, como Maduro en la región, Bukele está yendo por esa línea y queremos irnos contra la institución del asilo diplomático. En este contexto, vivimos como ellos insisten más que nadie, un gobierno autoritario bajo Correa y que puede regresar. Y ustedes quieren deshacerse de la institución del asilo. Ya, eso es peligroso. Y finalmente, no están dimensionando bien al Ecuador. De verdad que no somos así. O sea, No somos así, no nos gustan los presidentes. no somos así, me refiero de importantes como para que nos dejen de saltarnos importante, las de reglas. O sea, acuerdo. Israel, algunos han dicho, Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco. Israel tiene armas nucleares, pues, por el amor de Dios. O sea, y Claro. nosotros que tenemos, las lanchas ni siquiera se mueven aquí. Sí, pero independientemente de eso, por ejemplo, yo también me asusta porque yo me bajo también y trato de bajar un poco la conversación a lo cotidiano, a los grupos, a tus grupos del día a día, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que crees? Incluso con niños, con mis hijos y todo el tema. Y todo sigue centrándose en la radicalización. Es decir, no, porque ese man tendría que estar preso, porque es corrupto, que no sé cuándo. Digo, a ver un ratito, yo no te estoy diciendo que Glass merece mi aprobación. O sea, me parece que es un tipo, o sea, Oscuro. no solamente oscuro, me parece que es un tipo de lo último que tiene que ser juzgado por lo que tenga que ser juzgado y tiene que probarse sus delitos como cualquier persona Así es. que cometa delito. Cualquiera, me da lo mismo. Pero de ahí aceptar que invadan una embajada no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Yo que todavía soy una ciudadana del mundo, porque soy chilena, peruana, entonces entiendo un poquito más lo que significan estos espacios dentro del mundo, digamos así. Pero sí hay también una radicalización en la gente, en el ciudadano de Pero pie. mira, ¿Eres tú? No, entonces tú eres una corrupta narcocorreísta. eso Sorry. cotidiano O sea, también. si hay algo que no soy, es correísta, Dios mío santo. La gente pedía, antes del estado de excepción, de la declaratoria del presidente de conflicto interno armado, la gente pedía que los militares estén en las calles. Sí, es que ya salgan los militares. No, por ejemplo, no logra esta radicalización de la que tú hablas, no logra entender también para qué fueron entrenados los militares, porque los militares no están en la calle en ninguna parte del mundo, bueno, solamente en los que están en conflictos, en guerra. Y en las cárceles. ¿Por qué la policía tiene otro tipo de entrenamiento distinto a los militares? Pero aún así tenía esta sensación de estoy harta, entonces vamos, que salgan a la calle, que hagan algo. Hasta que, ¿qué comenzó a pasar con los militares en las calles? Comenzó a haber abuso, terminaron matando, de hecho acá al menos en Guayaquil, a un chico, de los pocos casos que los que se pudieron conocer, a un chico acá de 19 años, un chico que iba a vender un perrito, un perro, y que se encontró con un retén militar y simplemente lo mataron y ahora eso sigue en investigación con esta disparidad además de poderes, ¿no? Claro, Porque pero estamos eso también- hablando de todo este Pero poder. también obedece a esta desesperación de la prostitución del Estado en todos sentidos. O sea, Pero- no hay justicia, no hay nada. Entonces, alguien venga a salvarme y lo único que puedes una pensar sed. es los militares. Mal pensar, obviamente. Lo que te digo, Ojo. es decir, Catarina. esa radicalización y esa sed de alguna manera de venganza, de ir en contra Ahora, probablemente yo del otro. también- Yo creo que aquí hay un análisis social también muy Total, pero yo importante también en te eso. digo una cosa, y es algo que yo veo como extranjera, digamos, entre comillas. El que no ha vivido una dictadura no sabe lo que es una dictadura. Ujú. Yo viví la dictadura de Pinochet, ¿ya? O sea, y mi papá, la transición de Allende a Pinochet y todo el tema. Viví Fujimori, que no es una dictadura, digamos que era una casi dictadura, ¿ya? Terrorismo, Sendero Luminoso, MRTA. Acá, lo más jodido que hemos pasado en Ecuador, creo yo, que ha sido, bueno, este momento y socialmente el COVID, que fue muy, muy, muy fuerte. Entonces, la gente que llama a los militares o que llama a esta cuestión de la fuerza, del bravuconeo. Bueno, aquí también vivimos el tiempo de León Febres Cordero, no No. nosotros, pero no estas es generaciones- igual. Chicos, A ver, yo pues, tengo, no es Catrina, igual, yo tengo algo que decir ahí, justo algo que dijo César hace un rato. Hay que pararle el carro al presidente Noboa. ¿Quién es esa persona que puede parar el carro? ¿Con qué cara le paramos el carro si vivimos en una sociedad que pasamos de fito a metástasis, de metástasis a purga, de purga a amistad, de amistad a plaga, problemas con Rusia, problemas con... Aparece después poli, de acto seguido aparece lo de México, sicariato, narcotráfico, o sea, todo el sistema está podrido. ¿Quién le para el carro a Noboa? Ese es el problema, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas en este país? ¿Ya? A ver, y primero, dentro de ADN, ¿hay una militancia de ADN que puede decir presidente, discrepamos? No. No. Ni ahí ni ninguna otra organización política, quizá No en hay. Pachacuti, que igual es a patadas a veces, ¿ya? De ahí
tienes al correísmo, y por eso es que la columna que sacó Diego Glass o la patria, porque hay que decírselo a ambos bandos. Así como hay un gobierno que piensa que Glass vale enemistarnos con el mundo, hay una oposición principal, una alternativa, que piensa que Glass vale pedir que poco más y nos aíslen totalmente, ¿no? ¿Y dónde están los demás? El PSC, Construye, Debilitados gente completamente. buena, debilitados. PSC que perdió a la quien es ahora parece la gran operadora de ADN de sus filas y Construye, gente buena, peleados entre ellos y con mensajes Lucía Jaramillo no era súper operadora tibios. del PSC. ¿Ah? Lucía Jaramillo no era operadora del PSC. Pero ahora se ha vuelto operadora de gobierno, pues, y bueno, salió esa es del otra cosa. PSC. Ah, sí, ya, pues, ya. ya. Entonces, ¿quiénes son nuestras alternativas aquí? ¿Quién le para el carro? La ciudadanía no tiene vías para ser verdaderamente representada en el Ecuador. Pero no estamos acostumbrados a eso, precisamente no siempre buscamos a este tipo, este personaje con los huevos bien puestos, entre comillas, ¿no? Siempre estamos buscando al líder autoritario, siempre necesitamos a ese tipo que se saque la correa, no que sé, grite. no. Yo pregunto porque sí, me da los hechos, más que la Pero- interpretación, siempre pero- me da que nos inclinamos a ese tipo de líderes. Pero eso sería una contradicción de cómo se presentó Daniel Noboa en la campaña. O sea, ¿quién se Claro, presentó entre así el en pro y el la anti, campaña? pero Sí, ¿cómo está comportando? Fue Jan Topic, por ejemplo, que él Claro. tenía Si Jan un Topic discurso hubiese un poco hecho más eso, bélico, estaríamos calladitos, más, porque es ¿me Topic. entiendes? Él estaba así y sin embargo, aunque muchas veces y la gente había como esa sensación que no está obviamente en evidencia, no es una cuestión técnica, pero esa sensación de que sí, porque es lo que necesitamos, una mano dura para la situación de inseguridad que estábamos viviendo, probablemente él tenía una ventaja y sin embargo no. Y sorprendió a un Daniel Noboa que apenas decía unas frases en la campaña, que fue muy callado y todo. ¿Y cuál era la sensación además de la gente cuando tú conversabas con... Yo conversaba con algunas personas, estaba en los barrios, etcétera, y la gente decía, no, es que estoy harta justamente de lo que tú estás diciendo. Ajá. Estoy harta de esa confrontación, estoy harta de este discurso bélico, estoy harta, o sea, necesitamos una persona que de alguna manera necesitaban como un mediador. Y Pero- vieron probablemente en la figura de Daniel Noboa aquello, cosa que ha ido cambiando en ese tiempo. Ahora, ¿cómo reaccionará la gente? Yo creo que ese termómetro va a estar en la consulta popular. Totalmente, Ahí lo en vamos a eso ver. estoy de acuerdo, pero yo sí estoy en cambio de desacuerdo en que, pero al final en los hechos siempre acabamos al servicio de líderes autoritarios, y no solamente en Ecuador, es una cosa de Pero América Daniel Latina. Noboa no se que- presentó así, a No, ver. yo No se creo que- presentó, pero le digo, pero después de lo de la embajada, está encaminado a eso. Si de aquí hemos hablado, parece un Correa en etapa 1. La cuestión es que si en realidad esto está como aupado por la gente o no. O sea, que creo que por ahí va un poco lo que tú Está decías, ocupado ¿no? por la gente ahorita. Hay, ¿Sí o no? hay que ver la Habría consulta. que medirlo. Sí, hay que ver, Por hay la- que ver habría qué que pasa con la medirlo. consulta. Y hay que ver Creo si que la no gente podemos decirlo realmente, así, nada más. su decisión de la consulta va a ser afectada por esto. Yo tengo mis dudas. Así es, yo también. Yo pienso que dudo más que nada de que esto tenga un efecto positivo como esperaba el gobierno. También un poco menos, pero dudo fuertemente el efecto preventivo, pero bueno, tema aparte, eso va a tener que ser estudiado. Yo creo que lo que ustedes dicen no es contradictorio. El Ecuador puede crear al mismo tiempo un líder duro, único, a quien yo le diga, ¿sabes qué? Tú piensa por mí, tú habla por mí, tú haz por mí. Yo te sigo, líder histórico. Y quiere también que ese líder, por un tiempo, le dé gobernabilidad al país, una a las distintas fuerzas, los lleve a un gran pacto contra el narco. Yo creo que las dos cosas se pueden dar. Un líder que convoque, que invite, y un líder que, eso sí, dé el carajazo, dé las órdenes y el resto lo siga. Eso puede ser lo que Noboa está ofreciendo. Cuando Noboa en la primera vuelta, en el debate de primera vuelta, habló al país. Habló de una diversidad de temas con mucha seguridad. Ser un líder que piensa por ti, ¿ya? Y Noboa no atacó ni fue atacado. No fue atacado porque estaba bajísimo en las encuestas. Y no atacó porque creo que sí leyó bien el ambiente. Muerto Villavicencio, muerto Intriago, muerto Ríos Sánchez, muerto un montón de personas. La gente no quería más violencia, por lo menos tan intensa en ese momento. Y por eso también hay que preguntarnos. No nos olvidemos, o decirnos primero, no nos olvidemos de que el país del viernes no se acabó el sábado necesariamente, ¿no? La gente todavía quiere algo de unidad. ¿Por qué el gobierno se precipitó a esto que los iba a separar totalmente con el correísmo, por lo menos por algún tiempo, cuando el país todavía quería unidad? Porque es Pero- una estrategia política y de comunicación, les sirve. Mira todo lo que... luego del viernes, ahorita, empezaron, los primeros que pasó fueron los TikToks de no sé cuánto, que red flag a quién, al que se oponga a tal, a Glass. Luego viene, y todo es un tema de la mediatización de lo que ha pasado. O sea, ahorita se está utilizando este tema de la entrada a la embajada, de haber cogido a Glass para que no... Necesitamos líderes que no nos vean las caras de cojudos. El Ecuador no se va a dejar ver la cara nunca más. Y estamos yéndonos hacia esa narrativa que además gusta,
que además necesitamos como país, porque es como que, pucha, todos nos han visto la cara de cojudos, la verdad. Correa no se fue y no sé cuánto, nos han robado, los jueces es todo completamente corrupto, los narcos salen a la calle y todo. Es verdad, yo no quiero que no me sigan viendo la cara de cojudo, es lo que la gente quiere escuchar, le están dando a la gente lo que la gente quiere escuchar, no necesariamente es lo correcto. A ver, pero cuando Sixto, por ejemplo, se subió a un balcón y dijo ni un paso atrás, Sí, pero eso teníamos eran un otras enemigo épocas. que Otras épocas. agresor y el mundo y la prensa está en muchos sentidos del lado nuestro. Ahora estamos con una narrativa complicada porque muchos comentaristas y muchos políticos están diciendo el mundo no está a favor de nosotros, el agresor fuimos nosotros, o sea, el No, y liderazgo se fuimos con- del agresor. Ajá. Claro, pero es más o menos, es lo que decía Abe también un poco, es la buquelización de Noboa. Porque Bukele pasa lo mismo. El mundo puede estar en contra de lo que está pasando, pero él está ahí y se mantiene ahí con una aprobación del 89%, 92%, y responde que es lo que al final quiere Noboa. A Noboa no le interesa ahorita el mundo. Él quiere ganar la consulta y luego ser reelecto. A ver, pero las condiciones no son las mismas. Pues, o sea, primero que todo, Bukele entra, como entró Correa acá, contra una vieja partidocracia. ¿Ya? Y está fresquito en ese proceso. Bukele fue un político con más experiencia que Noboa en el terreno. Bukele fue alcalde de 2 municipios. El primero no me acuerdo bien el nombre, el segundo la capital, donde tuvo contacto, interprétalo como quieran, con las mafias en el territorio. Noboa no ha tenido eso. Bukele se enfrenta a mafias fuertes, violentas, pero chiras. Noboa se enfrenta a mafias con muchos recursos. ¿Ya? Entonces, Noboa puede querer ser Bukele, pero yo creo que ni siquiera un político 10 veces más grande y bacán que Noboa podría llegar a ser Bukele porque las condiciones son Sí, muy distintas. son países distintos, ¿y además, quién? y mucho más grande Ecuador. Ah, El Salvador tiene 3 millones de habitantes. correcto. O sea, es un... ¿Y quién perdió entonces? Sí, yo quiero saber. No vamos a ver la Todos. consulta. Bueno, Todos. en Ecuador todos Todos. perdemos siempre. O sea, eso ya está dado. Pero ¿por Siempre qué es perdemos así? todos. Este man también es así. ¿Ah? Este man es realmente... O sea, ¿ya para qué vives, cojudo? Quiero saber quién perdió. Claro, o sea, ¿por qué naciste? Ok, vamos Carlos Vera 2. Dice, Claro, ¿qué pasa? me voy del país entonces otra vez. No, yo quiero saber quién pierde porque yo de pronto veo que está Viviana Veloz, sale a decir que ahora sí somos oposición. Como cuidadito, que antes no éramos oposición. Ahora nos Gran vamos a cosa, poner tampoco ante son cualquier mayoría. ley de Noboa. Ay, no son Y oposición. sale Rafael Correa desencajado porque cada vez se le ve al pobre señor descanse, cada vez se le ve poco más quebrado, más calvo, más viejo, está completo con muchos problemas físicos. Le veo pidiendo sanciones internacionales para el Ecuador por todo lado, dándose la vuelta para pedir que nos castiguen. Y yo de pronto veo también a un relajo en la asamblea. Yo estoy diciendo, a ver, sí, vamos a ver qué pasa con Noboa el día de la consulta popular. Pero ¿acaso es un golpe durísimo para el correísmo? Porque además se le suma caso Metástasis, caso Purga. Ayer estaba hablando Creo que tiene Muñoz, golpes más importantes del correísmo de Sí, qué porque preocuparse. además de eso volvieron a también una víctima a Jorge Glass, al menos internacionalmente. Ahora sí le dan casi que el estatus de un Más asilado fuera que político. adentro. Ajá. Exacto. ¿Y será que es entonces, al alemán? final- O sea, ¿eso escuchaste todo? Pero yo sí creo que perdemos todos. Desde lo que significa realmente el concepto de la palabra todos desde alguna arista perdemos. O sea, el Servicio Exterior Ecuatoriano, de nuevo, siento que se entregan los efectos y nos representan a todos. Dentro del país se complica la gobernabilidad. Ah, Yes. porque Noboa hará otra mayoría. Cuando Lazo intentó hacer otra mayoría, no le funcionó tan bien. Cuando Lazo hizo crecer el BAN, esas lealtades se desvanecieron rápidamente, se fueron por otro lado. Virgilio Sequicela entró en el BAN y terminó de enemigo del presidente de la República. Vamos a ver hasta dónde llegan las lealtades de la gente que están reclutando. Ya hay 2 personas que salen de la Revolución Ciudadana y dicen que se unirán al oficialismo, lo vamos a ver, ¿ya? Pero mucho cuidado. Y vas a necesitar el apoyo del PSC con el que ya has estado. Pero a ver, el PSC es un partido pragmático, por decirlo menos. No, ¿ya? a mí no me vengas con esas palabras. ¿Qué? No. Ah, Dime lo que piensas, muchos Pepe eufemismos Bricol. de ¿Han pragmático. visto- Hay han- algo detrás de ese pragmatismo que quiero ¿Han entender, visto la man. serie Shogun? No, estoy por ver Ellos todavía. tienen a Yoshi Toronaga, aquí tenemos a Yoshi Todoniega, pues no. Ajá, y con correcto, él correcto, y con él está jugando. Perdón, tengo que decirlo. Lo de Esteban Torres negando un tweet que él sacó, es que ya, es que ahí, Pero si me da Esteban una muestra Torres, de lo que o sea, está a mí de en Esteban qué Torres manos Le estamos pongo en el gobierno falso, también. No porque sea falso, sino porque me sacan de contexto. Por No, favor. por favor. Bueno, o pero sea. ahí sí, yo de Esteban Torres no me sorprendo de nada, porque cualquier cosa puede pasar. Pero lo mejor del PSC es que nadie sabía lo que hacíamos. Eso ya es una cosa. No me jalen la lengua, por O sea, favor, no me jalen la Pero lengua. es que ahí es donde tú digo, Oye, que donde yo nos digo, gusta estar vivos, de chévere. ahora, pero el PSC, yo así voy a criticar. El PSC seguramente también está midiendo porque también está cuidándose. Los comunicados que ha sacado
muy tibios. Dicen todo y nada. Muy tibios. Todavía prácticamente cada vez que tienen la oportunidad dicen de que apoyan a las investigaciones de fiscalía. Entonces, en ese momento y este año, porque siempre supimos que este año era un año de campaña. O sea, este año era un año en donde nadie se iba a mojar, donde todo el mundo iba a tratar de mantenerse porque es un año corto, tenemos elecciones ya mismo. Entonces, yo siento igual que el próximo año, luego de las elecciones presidenciales, otro es el escenario. O sea, ahorita como que todo el mundo se quiere cuidar porque no quiere perder su territorio. Bueno, pero que el tiene sus poco que le cartas. queda. Nebot tiene sus cartas que son, ¿Cuáles bueno, cartas tiene lo Nebot? traigo a Topic desde afuera. ¿Y Topic qué te hace pensar a ti que va a ir con Nebot? Ya, eso hay que ponerlo en duda por los comunicados que han lanzado, pero digamos que él apuesta a eso. Viene desde afuera y me da otro lavado de cara y me ayuda a poner una bancada, ¿ya? Segundo, que la fiscal Salazar está contra el tiempo. Total. Mayo 25 se va y luego ahí se puede operar y vamos a ver quién termina de fiscal. Y tercero, Y- ¿verdad? Y que ahí se puede caer todos los ciudadana. casos. por si Aparte acaso, de ¿ah? eso, sí, exacto. Se caen todos los casos porque no va a llegar a Él- investigar todos los casos que tiene. Él siempre ha pensado que el votante le para poca bola a esto, el votante quiere seguridad y quiere precios bajos y de ahí si mañana nos anexa Tanzania, China o Dinamarca, a Que la es gente no una le gran importa, opción. pues, A mí ¿no? me encantaría que me anexen O sea- Dinamarca, te soy sincero. ¿Cómo están las cosas? Estas cosas te no digo. piensa que no le importan a la gente. Estoy feliz Y con puede eso. ser hasta cierto punto verdad, porque es complicado procesarlas. Entonces, él hasta cierto punto creo que está tranquilo. Pero de nuevo, bueno, ¿con quién está jugando el gobierno? ¿De quién se va a valer para la gobernabilidad? ¿Cómo se van a ver los procesos para las leyes, los juicios políticos en los meses que vienen? Se avisparon poniendo 3 juicios políticos contra ministros esa de es Lazo. una jugada maravillosa. Eso, sí entiendes lo que pasó ahí, ¿no? Los juicios que Explícame, pusieron. querido O sea, profesor Abe. tengo que- Explícame. Abe, por favor, Es explícame. que si no te lo explico así, No, pues por favor, no tengo explícame. la excusa para hablar. Por favor. Claro, porque tengo que presentarlo de alguna manera. Sí, él me está viendo cara de Víctor Arauz. Así le dice. Estoy así le dice. acostumbrado. Así le dice Víctor. ¿Has entendido? Así- No, profe Abe. Por favor, explíqueme. A explicarle al guayaco Batracio, pues tengo ya ese chip. Explica, carajo. No, que ya había 4 juicios, ¿verdad? Estaban 4 juicios previos. Ajá. Y antes de que pongan los juicios para la ministra de Gobierno, Palencia, para la canciller y también para Daniel Noboa, inclusive, creo, ¿no? Corrígeme, César, No, ¿sabes? no creo. Carolina, no. no era todavía para Daniel Noboa, no, estaba No, no. para, bueno, un ministro más. Antes de poner esos juicios, el oficialismo se adelanta y pone, ¡pum!, adelanta para los juicios de ministros de Lazo. ¿Para qué? Pues ya son 9 juicios en fila. Cada juicio dura más o menos un mes y medio que Claro, pase no todos los alcanza a llegar procesos. a No van a alcanzar a llegar, entonces fueron como que vamos ahorita de una. Entonces a mí me da también una muestra de Pero eso es la asamblea. la asamblea. O sea, eso es el juego político. Digamos juego que eso político. sucede, no es que solamente pasa en Ecuador. O sea, eso no es un tema que Sí. solamente No. pasa aquí. No. Esas son Pero yo jugadas. sí creo que es una muestra ahorita de este año de campaña, que es una gran observación en el sentido de que, sí, todo esto es un teatro grande donde están preparando quién se va a quedar, porque no va a estar solamente para un año y medio. ¿Creen que se va a reelegir después de todo esto? Así, yo sé que es muy difícil decirlo y es una cosa más de instinto que de hechos. No sé ni siquiera ¿Ustedes quiénes van a creen? ser los candidatos realmente. ¿Pero creen que después de todo esto tiene chance de reelegirse? O sea, yo creo que la glándula profesional detrás de la glándula pineal no me permite responder esas cosas. No sé, Carolina, por tu lado. No, yo creo Pero que arriésgate, César, es arriésgate. difícil ahora mismo decir algo. O sea, él evidentemente es un presidente candidato, ¿no? Y Ah, está por jugando supuesto, no, toda que su se va a todo el lanzar, tiempo, por supuesto todo el que se va a tiempo. lanzar. Pero Yo no creo que no se que vaya a llegue a lanzar. ganar, yo creo que todavía le queda. Es que en este país nada se puede saber, ¿me entiendes? Que él sea presidente aquí nos sorprendió absolutamente a todos. Claro, ni Novoa todavía iba a ser Es que presidente. hasta a él le sorprendió. Entonces, Sí, estoy seguro. que llegue a pasar, que puede pasar muchas cosas en ese tiempo. En realidad, en este país, cualquier cosa puede pasar en un día para otro. Pongamos Ya lo unos podemos ver el elementos fin en la semana. mesa. Claro, primero que todo. Lo de- Exacto. ¿Quién lo de hubiera la pensado que iba a embajada, ¿quién iba a pasar pensar esto? que iba a pasarlo en la embajada desde Segundo. diciembre? ¿Qué tan predictivas pueden ser las encuestas un año antes de las elecciones? Sí, ¿Ya? sí. ¿Qué nos dicen realmente? Además que todo puede cambiar, como por ejemplo el crimen de Así es. Fernando Villavicencio, todo puede cambiar en el camino. Yo creo que eso es muy difícil responder, por ejemplo. Y además yo creo que no logramos tomar el pulso real de la gente. Así O sea, es decir, nosotros aquí hablamos Hay de mucha lo que se vergüenza, ve, además, de lo que además vemos y leemos en Twitter, de lo que vemos y escuchamos en la televisión o en la radio, ¿me entienden? O en los podcasts que vamos escuchando todo el tiempo. Pero en realidad no sabemos qué está pensando el ciudadano de la calle, No, pero- al que le está afectando, dame un segundo solo César, el que le está afectando la economía en este instante por la inflación que existe, por el incremento del IVA, el que le afecta en este momento la inseguridad porque ha comenzado a repuntar de nuevo los crímenes violentos, el
el que le afectan ese tipo de cosas, ¿me entiendes? No logramos tomar. Ese es el verdadero grueso del votante. Y no logramos dimensionar en realidad hasta este momento, ni tomamos el pulso de qué es lo que en este instante ellos gente están sintiendo. quiere, o ¿me sea, la entiendes? gente- Ellos les vale Glass. Yo Porque Glass no, coincido- que Glass esté o no en la cárcel en este instante, Les no va a vale. llenar su refrigeradora. Mira, yo ¿me entiendes? coincido contigo y también con César. A la gente no solamente que no les importa, sino que no tienen ni idea por qué lo quieren meter preso. O sea, no entienden. La gente de Ciudadanos de Pie no sabe el rollo de Odebrecht. Lo escuchan, pero no entienden. No entienden. No estamos entienden. subestimando. A mí me sonó No, ahorita como no, no, subestimar no. un poco a No, la gente. No. Yo creo que también hay esta cuestión, este hartazgo de la corrupción. Y de alguna manera Glass se Claro, volvió saben que en es la imagen corrupción, más pero no entienden, representativa no de entienden la el camino de corrupción la estatal. corrupción. O sea, hay una polarización del ciudadano más activo, que es una minoría. Totalmente. Creo que Novoa, como otros en el pasado, ya Cuervas respondieron a ese pedido de yo no quiero ni correísmo ni anticorreísmo, quiero algo más. Igual es algo que debería estudiarse más a profundidad. Siento que no es subestimada la gente. Sí, muchas veces la gente o los políticos, y lo sentimos, no piensan que todos somos unos idiotas. Pero también hay que reconocer que este es un Ecuador con mucha pobreza, donde la gente tiene que Así trabajar es. todo el tiempo, no tiene las energías ni los recursos para inmiscuirse en estas noticias. Y luego, hasta la clase alta o la clase educada, que no siempre coinciden, lee poquísimo en este país. pues la clase alta O sea, no quiere nuestra decir que sea élite educada. sí es una cosa penosa por paupérrima, lo pues. general, pues Es entonces paupérrima, no es eh, penosa. no es necesariamente subestimada la gente. ¿Ya? Hay un límite de lo que pueden procesar y hay un orden de prioridades que la mayoría de la gente tiene otras cuestiones que sienten más cerca, que las van a anteponer a la corrupción, o que aunque liguen la corrupción está, bueno, distante de Aparte lo que que hay está al frente. necesidades. La gente tiene necesidades, el empleo, la salud, ese tipo de cosas que no están siendo cubiertas tampoco por el Estado. Y ese ahorita. es el gran reto. Y eso ese es el gran realmente reto. Además, es que la tiene que ver. necesidad Que ha directa. cambiado en este Exacto. tiempo Nada, también. no ha ¿Me entiendes? el O sea, tema- yo creo que eso probablemente sea el Pero nadie habla de mayor eso. porque estamos preocupados por lo de Glass, por lo del Por el juicio Metástasis, de todo Bob, el También, tema, Metástasis, también hay los un chats de circo ahí. Mayra. Está ahí. ¿Me entiendes? Entonces, un poco desvanecemos también esas necesidades tan básicas que está teniendo la gente en este momento con otras cosas que no le interesan a las personas. Que además, ya les digo, yo creo que de alguna manera es el grueso del votante. O sea, Y- es la gente que quiere unas cosas tan imprescindibles como, por ejemplo, un trabajo, la refri con alimentos, porque en realidad en este país hay personas que comen una vez al día. Y es así. Y si esto ya estaba pasando desde hace algunos meses, cuando las cosas comenzaron a empeorar económicamente, no quiero saber qué debe estar pasando en este instante con las cosas que están incluso más caras y que también existe todavía el desempleo, etcétera, etcétera. Vamos a entrar ahorita en la costa, en nivel costa vamos a entrar a clases, los niños entran ahora, finales de abril, inicios de mayo. ¿Ha cambiado algo en las escuelas con el tema de la seguridad? Porque el año pasado los niños pasaron casi la mitad del año o algunos Ajá. periodos en clases online, sin acceso a internet, además, sin acceso a dispositivos con una educación muy baja. ¿Ha cambiado algo de eso? Y lo que la gente le Lo va a único que pedir ha cambiado es en que el este colegio ahora de momento- mis hijos, ahora que se les ocurrió uniformes nuevos. Lindo, hermoso. No, y eso que cuando regresas al colegio y la infraestructura. ¿Qué pasó, ah? Exactamente, la infraestructura, la seguridad, La decisión. el acceso a los niños. ¿Quién se está preocupando de todo ese tipo de acceso a la Y educación? ha tenido de los suerte que niños? no le ha caído el niño, porque si no, nuestros jóvenes claro. estuvieran entrando a un Inundados. vacacional de natación, no Sí. a el Ahora, colegio. pues, ¿y qué ha ¿no? pasado nada más? Olvidémonos de Guayaquil, acá no, Durán. Porque en Durán, el año pasado, los chicos ni siquiera terminaron clases. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Y ¿Qué ha qué ha cambiado hecho en el este gobierno tiempo? en ese sentido? O sea, Y ¿qué ha nadie está cambiado? po- y, lo Y que pasa, eso va a y nadie incidir está hablando mucho. de Entonces, eso. el mensaje, para resumir, o sea, el mensaje ahorita de esto último que hablamos es sacar un poquito, o sea, darnos cuenta de que ahí sí hay un circo, sí hay un nivel de espectáculo que nos está haciendo ver que hay un montón de cosas que siguen mal y Pero que tienen que ser claro. resueltas. Y Entonces, mientras estamos todos distraídos con lo de la embajada de Jorge Glass, que no digo que no sea importante, es Y una cuestión que Metástasis, tiene que y ir. Carolina Jaume, y Metástasis, Muentes, y los todo esto, Ferragamo de Muentes en la en Roca. realidad te das cuenta lo que la dejamos, gente lo dejamos está- es increíble. quiere cosas Llegando con su propio importantes. equipo de prensa a dar declaraciones. O sea, ni Susana González se atrevió Ah, tanto. pero- Me volvió loco. Pero saben que igual Porque hay mi que- nombre vende más. No creo que cachaba que estaba entrando. No creo que cachaba que estaba Pero entrando. Pero ves, todos hablamos de eso, pero no hablamos de que los niños, yo quiero ver cómo va a ser la entrada a clases, como dice Carolina, o la salud, oye, los hospitales, está jodida ¿Ya la tenemos cosa. medicinas? No, y la gente que trabaja en el Toro Maldonado vive en Código Plata, pues, ¿no? Ajá. Ya eso, la corrupción hasta el cuello
Y a ver, aquí yo quiero dar 2 pasos hacia atrás. O sea, tampoco podemos exigirle al presidente de la República o al presidente del directorio del IES que te resuelvan esto en 2 meses, porque hasta las vidas de quienes se involucran peligran. Así es. ¿Ya? No olvidemos de la directora administrativa financiera a la que la mataron por hacer su trabajo bien, en el Teodoro Maldonado. Entonces, lo que me preocupa es que este gobierno no da buenas señales. Primero por las personas que en muchos casos pone en el gabinete o en los cargos importantes. O sea, la ministra de Ambiente no sé qué sigue haciendo ahí, por ejemplo. Segundo, por el escándalo tras escándalo. Y segundo, no maneja bien las perspectivas, las percepciones, las expectativas de la gente. No hay vocero Ah, tampoco en el digamos gobierno, que- ¿no? exacto. El único vocero es Noboa realmente y esto es... Entonces yo digo, no es justo pedirle que te resuelva todo en 3 o 6 meses o en un año. No. Pero ellos no nos han dicho, ¿saben? Que después de la consulta igual, yo les prometo que hasta diciembre mi objetivo es llegar a estas cifras en el descenso de la violencia en estas áreas. Yo les prometo que el crecimiento del país va a estar a este nivel. Y las cifras que se han dado han sido rápidas y desmentidas. El empleo joven creció tanto. Pues no fue así, vas al INEC y no encuentras esos números, o si por lo menos crece el empleo joven, el universal no lo hace. Entonces, es un gobierno, ¿verdad?, que no le está tratando, no está diciendo a la gente, esperemos esto. No se ayuda a sí mismo, ¿ya? Entonces, no solamente tenemos que echarle la culpa a la gente que pide todo rápido, sino que el gobierno no hace nada sobre eso y no trata de... Y sin embargo, Ajá. sí hay un aumento del IVA, te lleva a una consulta popular, entonces la gente, aunque no te está diciendo que vas a esperar, la gente igual sí está esperando algo y esos cambios van a ser inmediatos. Así es. Así como el IVA, bueno, muy bien, querías un IVA mayor para Conflicto interno, combatir la inseguridad, muy bien, ¿por qué todavía me siguen extorsionando? ¿Por qué no puedo abrir mi negocio? ¿Por qué tengo que emigrar? ¿Por qué mis hijos se están yendo? ¿Por qué me Y eso es mataron algo a que tal le va persona? a ¿Por qué me impactar al robaron mi gobierno celular? en el Son corto, cosas incluso en cotidianas, el corto y ¿me mediano entiendes? plazo, ni siquiera a largo plazo. Yo creo que están pasando ahora, En todo caso, en este momento. se nos ha ido el tiempo Volando. fugaz, Volando. por la decisión. Yo lo que sí les voy a decir es que Repex para todos los corruptos, ¿sí o no? Dale Me Repex. encanta cómo metes siempre Es la que tengo que publicidad. meterle, claro. No, está bien, está bien. Pero Repex para los corruptos. Ya saben, ustedes para todos los poquitos, para que no le dé dengue, para que no le dé dengue. Sí, yo le tengo pavor al dengue, le tengo pavor al dengue. La nueva preocupación de No, A mí, siempre a mí lo que tengo- me sorprende realmente es, como decía el ave de Correa, que ya está viejo, acabado, y la que estaba preso está con cabello, No, yo está sí más lo vi. guapo. No, en la No, foto. ahora No, la última ya se le ve un poquito. Claro, cuando ya entra a una cárcel de 3x3 y se da No, cuenta. Y además, no. yo ya, con esto también como extra, a veces pienso en Glass, psicológicamente el impacto que debió haber sido para él verse ya en México con sus panas, pasándola bien y de pronto estar en una cárcel en La Roca, que también muestra un poquito el alcance de Novoa, ¿no? Para dar señales. Yo creo que el nivel de comunicación, para bien o para mal, pero la diferencia entre Lazo y Novoa es abismal. Así. O sea, los mensajes, bueno. el equipo de comunicación que está armando. No es No, tan no, difícil, para bien o ¿no? para mal. Comparado. Pero, Sí, pues no es tan difícil. Pues. bueno, comparado con Lazo sí, pero una vez más también me recuerda un poquito a las primeras épocas de la revolución. O sea, la revolución ciudadana. No. El sentido de equipo de comunicación. No, La revolución vas a ciudadana, pero otro acabar. contó. Ya, pues también tú Al también. inicio, al No, inicio. pero ¿cuántos años tenía? Si no me chamé a ver, me chamé esta Había tenido 8 años, ¿ah? Y yo creo que me acuerdo hasta mejor. me edad, por si No, acaso. oye, yo quiero Ya que se comprometer. vea mayor es mi culpa. Catrina Vera. No, tampoco así. Yo lo quiero comprometer. Y para no me tenerlo- alcanzó, Oye. el tiempo para preguntar, porque no hablamos de que la culpa que también tiene AMLO, que está en meses de electorales, ni siquiera año electoral, están a punto de elecciones. Pero AMLO, Esto también pero es que tiene AMLO no... muchísima Ay, culpa de AMLO. perdóname, Me perdona, y es perdóname. campaña, y eso es campaña todo también. lo que tú quieras, pero El enemigo en AMLO común para puede México. decir lo que le ronque. O sea, AMLO puede decir lo que quiera. Pero tiene consecuencias. No, y Sí. nosotros Pero- llamábamos pero- a pero tú- consultas pero- al embajador. claro, Bueno, pero no había tú- embajador, pero... Pero tú, dentro de tu país, tomas la decisión que quieras tomar. O sea, ¿cuántos presidentes no hablan todos los días? Maduro. O sea, acaso que porque Maduro habla, o sea, no tiene sentido. O sea que ahora Pero tienes que es actuar de parte, acuerdo a lo pero que dicen los demás. También Estamos tiene locos. culpa en esta crisis. Y bueno, ya no está diciendo que... Porque yo los quiero comprometer para seguir hablando no solamente de ese tema, sino de la consulta popular que se viene. Nosotros hacemos este compromiso de hablar de las cosas y somos jóvenes, porque, bueno, tú eres asquerosamente joven, pero nosotros también somos jóvenes. Ya, es Sí. que el bebé no tiene ni 30 años, pues. 25. Imagínate, tiene 25. 25 años, lo cual es fantástico para que la generación del señor César Pérez Cordero empiece a hablar de política, empiece a tener criterios propios, porque la única manera que podamos también desarrollarnos y avanzar es que conversemos las cosas y sepamos dónde estamos y que podamos tener
criterio propio y ya no dejarnos llevar porque nos dijeron que esta es la persona por la que tenemos que votar. También es responsabilidad nuestra. Y bueno, claro, pues tú sabes, esa es tu casa. César, a partir de hoy, tu casa también. Ave, gracias. Gracias. Yo te quiero mucho. Pero... No, pero nada, te quiero mucho. Y gracias a todos por estar acá, en YouTube, conectados, siempre. Un beso.